Por favor, cuando lo encuentre, póngase un minutito en pie. Acostumbramos acá en la iglesia a leer en pie nuestro texto base. Y de ahí pues vamos a ir por todos estos versículos el día de hoy de todo este capítulo 3. ¿Lo encontró? Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1. La palabra del Señor dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy en este momento por esta oportunidad, este privilegio maravilloso que me da, Señor, de poder compartir la palabra con mis hermanos que se dieron cita a este lugar. Y sabemos, Padre, que tu Espíritu Santo iluminará cada corazón, cada mente, para que atesoremos, Señor, los dichos de tu boca, Señor, en nuestra vida, podamos madurar, crecer en santificación, avanzando, Señor, en nuestro recorrido, siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, quien nos dio ejemplo en todo, Padre, para que así como Él anduvo, dice tu palabra, nosotros también andemos, Señor. Te damos la gloria y la honra. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Hermanos, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 3, hermanos, de la epístola del apóstol Juan. Como ustedes saben, hace ya 15 días que comenzamos y estuvimos tratando de terminar un capítulo en cada tema. Así que hoy vemos el capítulo número 3, ya vimos completo el número 1, el número 2, estuvimos ahí verso a verso, de repente vamos verso a verso, de repente agarramos 2 versículos o 3 versículos que están tocando el mismo tema y los desglosamos ahí uno por uno. Y bueno, el primer versículo, hermano, que nos ocupa ahorita, la primera frase que quiero ver es la frase donde dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Okay? Y obviamente, como usted se recuerda, toda esta epístola del apóstol Juan la está escribiendo a las iglesias de Éfeso para refutar la secta de los gnósticos, que era un grupo, hermano, que profesaba un conocimiento superior, una iluminación mucho más profunda de muchísimo entendimiento según ellos, pero por otro lado vivían una doble moral y tenían una vida que verdaderamente no era digna de Dios. Amén. Se daban golpes de pecho, por decirlo así, por el profundo conocimiento que ellos tenían, pero por otro lado no eran personas íntegras, ¿no? Su corazón pues estaba lleno de maldad. Dice que odiaban a los demás y no tenían amor por el prójimo. ¿Okay? Entonces el apóstol Juan lo primero que le dice a la iglesia es: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y los está animando a todos los hermanos, obviamente, a que fijen su esperanza en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque fue el amor de Dios lo que dio inicio a nuestra salvación. ¿Okay? Si no hubiera sido por el amor de Dios, dice que Él nos amó a nosotros primero antes que nosotros le amáremos, ¿verdad, hermanos? Hay personas que no entienden eso, hay personas que dicen: no, yo me convertí a Cristo porque yo amo al Señor. No, no es así. Tú te convertiste al Señor porque el Señor te amó a ti primero. La Biblia es clara en eso. Dice que no es que nosotros le vimos a Él, sino que Él nos vio primero y Él nos amó a nosotros primero. Y ese amor es el que nos constituye hijos de Dios. No somos cualquier cosa en el mundo, somos hijos de Dios. Bueno, los que somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, que conforme avancemos, obviamente el apóstol Juan en toda la epístola está dando las marcas de un verdadero hijo de Dios, porque la iglesia, hermanos, se había infiltrado, habían muchos falsos en la iglesia, y entonces el apóstol Juan lo que hace a lo largo de esta epístola es poner los puntos sobre las is para que todo mundo diga: bueno, de acuerdo a lo que Juan está diciendo, estos son los falsos maestros, estos son los falsos hermanos y estos son los cristianos verdaderos. Juan hace una diferencia entre esos dos grupos, los hijos de Dios, y aunque suene un poco fuerte, y los hijos del diablo. El apóstol Juan es tajante en hacer esos dos grupos dentro de la iglesia. ¿Okay? Le dice a los hermanos que miren ese amor, ¿okay?, el cual nos hizo hijos de Dios, y por medio del cual
el mundo no nos conoce porque dice que el mundo no le conoció a Él. Fíjese qué frase tan extraordinaria esta. Dice que el mundo a nosotros los cristianos no nos conoce. ¿Y sabe a qué se refiere acá? No es que el mundo ignora que los cristianos existimos, sino que el mundo le parece extraño que nosotros no nos gusten las cosas que Él nos ofrece. O sea, por eso dice que a los incrédulos les parece extraño que nosotros no corramos en el mismo desenfreno de disolución en el que ellos van, ¿no? Y eso es lo que hace que de alguna forma nosotros resultemos desconocidos para el mundo. Al hombre por naturaleza le gustan las cosas desconocidas, le gusta investigar y profundizar en lo misterioso, en lo desconocido, ¿no? A lo largo de la historia se han acuñado tantos mitos como por ejemplo si existe Pie Grande o no existe, si existen los ovnis o no existen, si existe la Llorona o no existe la Llorona. Y bueno, hay gente que asegura que sí existe, pero tal vez se refiere a su esposa, ¿no? Hay tantas dudas que si la tierra es plana, que si la tierra es hueca. Pues ¿sabe qué? Nosotros los cristianos de alguna forma somos los verdaderos extraterrestres, sí existimos. Y al mundo le parecemos personas extrañas, personas difíciles de comprender. Nos ven como seres misteriosos. Pero ¿sabe por qué, hermano? Eso se debe a que nosotros cuando nacimos de nuevo fuimos mudados en otras personas. Nosotros ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Por eso es que algunos incrédulos, algunas familiares de creyentes, familiares incrédulos de creyentes, algunas veces le dicen a sus familiares que se han convertido: ¿cómo has cambiado? Hasta pareces otro, te desconozco. Precisamente eso es lo que ha pasado. El mundo no nos conoce, el mundo nos desconoce a los que hemos nacido de nuevo porque hemos sido hechos nuevas criaturas en el Señor. No somos de este mundo, estamos de paso, somos los verdaderos extraterrestres de esta tierra y somos peregrinos y extranjeros, y entonces obviamente entre el mundo y nosotros no hay una buena relación. Nosotros no tenemos buena relación con lo que el mundo le ofrece a todos los hijos de las tinieblas, como el apóstol Juan marca, porque los hijos de las tinieblas dice que son los hijos del maligno, dice el apóstol Juan, mas los hijos de luz son los hijos de Dios. Vamos a ver el versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Se entiende? El que ha nacido de nuevo es hijo de Dios. Y recuerde que no nacimos por voluntad de varón, ni de sangre, ni de carne, sino por voluntad de Dios. Dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, estamos en un proceso. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amados, ahora somos hijos de Dios. No hay forma de ir al Padre, la Biblia es clarísima. Solamente por medio de Jesús. Jesús es el camino al Padre. Jesús dijo: yo les revelaré al Padre a aquellos que vienen a mí. Amén. No hay religión, no hay ritual, no hay obediencia humana que te pueda llevar al Padre. Solamente hay un camino y se llama Jesús. Luego dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿verdad? Obviamente porque estamos en un proceso de santificación. Aquí todos pecamos, aquí todos fallamos. Aquí quizás alguien de nosotros tiene un nivel mayor de santificación que otro hermano o otra hermana, pero nunca será un nivel suficiente como para que por su santificación pueda ganar la salvación, porque la salvación no es del hombre, la salvación es del Señor. Entonces todos estamos en ese proceso. Se supone, los hijos de Dios estamos en un proceso de santificación. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Y obviamente va a haber una manifestación en su momento en que seremos como Él es. Seremos como Jesús es, en la gloria que Él está, en la glorificación que Él tiene, obviamente sin ser dioses, como hay gente por ahí enseñando, ¿no? Que el hombre puede ser un Dios y puede decretar y declarar lo que quiera
a traer sobre sí. No, esto lo que se refiere es que el Espíritu Santo, el Señor, está como el alfarero que está trabajando en una vasija, así está el Señor trabajando en sus hijos. Amén. Usted es como un barro en las manos del alfarero. ¿Se acuerda qué pasó en la visión que tuvo Jeremías del alfarero cuando dice que la vasija no se dejaba moldear en las manos del alfarero? Dice que el alfarero la rompió y la volvió a hacer de nuevo. Y eso es lo que muchas veces pasa en la vida de algunas personas, ¿no? Porque el Señor está trabajando y muchas veces en el proceso de santificación nosotros somos rebeldes de alguna forma o contristamos al Espíritu Santo en lo que Él quiere que hagamos, y el Señor tiene que hacernos, deshacernos y rehacernos. Somos de alguna forma como el joyero que está trabajando sobre el metal, y usted sabe que los metales, cuando están en su estado puro, que son extraídos de la tierra, están llenos de escoria, están llenos de contaminación y deben de ser metidos al fuego para poder ser purificados. Y todo ese proceso es útil porque en el mismo versículo dice que al final seremos semejantes a Él. Para ilustrarle esto, hermano, esta lucha entre lo que todavía no hemos llegado a hacer y lo que llegaremos a hacer, imagínese usted más o menos, hermano, que hay dos extremos, ¿sí? Y en un extremo usted está jalando hacia parecerse más a Dios. Usted está haciendo esa lucha, usted está jalando esa cuerda en ese extremo, porque usted es hijo de Dios. Pero en el otro lado de la cuerda hay algo que lo está tratando de jalar, que es su misma naturaleza de usted, nuestra naturaleza pecaminosa, para que usted no se santifique. Eso es el proceso de santificación. Es una lucha, pero es una lucha en la cual nosotros no estamos solos. Amén. El Señor está en nosotros, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Entonces, si usted afloja en su vida espiritual, usted comienza a perder esa lucha. Esa guerra como hacen en los field days de las escuelas, ¿no? Donde los niños de un salón jalan la cuerda y los niños del otro salón jalan la otra cuerda. La parte que afloje es la parte que pierde. Entonces eso es que nosotros somos hijos de Dios, pero hay una lucha para que nosotros lleguemos a ser como Él es. Hay una lucha que nosotros tenemos contra el pecado. No amamos el pecado como antes de ser cristianos. Ya vamos a llegar a esos versículos. ¿Cuándo terminará esa tensión, hermanos? Esa lucha, ¿cuándo terminará? Bueno, dice que cuando Él se manifieste, cuando el Señor se manifieste, entonces nosotros seremos como Él es, ¿no? Podríamos interpretarlo de muchas maneras. Podríamos hablar de la segunda venida del Señor, podríamos hablar, hermanos, de nuestra misma muerte, que así como van las cosas, pues no sabemos qué va a ser primero, ¿no? No sabemos si primero va a ser la venida de Cristo o si primero va a ser nuestra muerte. Eso nosotros no lo sabemos, porque la doctrina de la venida de Cristo es una doctrina que habla de eminencia. Eminencia significa que en cualquier momento puede pasar. ¿Cuál es la buena noticia de su muerte? La buena noticia de su muerte, hermano, es que la santificación, la lucha por ser más como Cristo, ese día termina. Ese día usted se gradúa y usted pasa a ser ahora un santo ya completo. Mientras estemos en la tierra no hemos sido completados. De la misma forma que Cristo, siendo glorioso, se hizo carne para poder venir a esta tierra, nosotros siendo carne seremos glorificados para poder ir al cielo. Eso es lo que Él nos ha prometido a nosotros y esa es nuestra esperanza. Verso 3, escuche: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza. Nuestra esperanza, hermanos, es Cristo. Nosotros tenemos esa esperanza. La gente del mundo no tiene esa esperanza. La gente del mundo, hermano, por mucho que ellos se jacten, que disfrutan de su dinero, de los placeres, de todos los gustos que se puedan dar en el mundo, en realidad están vacíos. Están vacíos porque el mundo es pasajero. Las cosas del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Dice la Biblia que el ojo nunca se sacia. Si una persona está en el mundo y cree que un día se va a saciar del mundo, está equivocado. El ojo dice que nunca se sacia de nada.
O sea, por eso es que estamos en una carrera donde siempre queremos más. Usted se ha dado cuenta cómo en los últimos 100 años la tecnología ha dado un brinco gigantesco. Hace 100 años, hermano, ni siquiera existían muchas cosas que hoy existen. Ahora existe un avión Concorde que en 6 horas te puede poner en Inglaterra. ¿Se imagina? Los teléfonos hacen ahora maravillas, un montón de cosas. La ciencia ha dado un salto tremendo. ¿Por qué? Porque el hombre siempre está tratando de inquirir, buscar algo que lo satisfaga, algo que lo llene. Tú compras algo, los primeros días te parece bonito y nuevo, después te aburre, te parece obsoleto, viejo, te quieres deshacer de eso. Porque el ojo nunca se sacia, el ojo nunca se llena, el hombre siempre quiere más. Salomón habló perfectamente acerca de esto en Eclesiastés, donde dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todas las cosas con que el hombre se afana debajo del sol. Pero ¿en quién hay esperanza? Solo en Cristo. Si tú quieres que el mundo te sacie, el mundo jamás te va a saciar. El mundo tiene la característica que entre más te metas en él, más te vacía. Y Cristo es lo contrario, entre más estás con Cristo, más lleno y realizado y satisfecho te sientes. Así que los cristianos tenemos esperanza. Los cristianos no podemos vivir esa vida, hermano, estoy como tratando de sobrevivir en Cristo. No, nosotros no estamos tratando de sobrevivir en Cristo. Nosotros estamos viviendo en Cristo. Estamos viviendo una vida plena. Estamos seguros en Cristo y estamos completos en Él. No necesitamos las cosas del mundo como para que vengan a darnos alegría o felicidad. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es suficiente para nosotros. Dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y esto no entienda usted que nosotros tenemos un poder santificador en nosotros mismos. No, sino que es esa santificación de la cual nosotros caminamos, ¿verdad? Tratando de andar como Cristo anduvo, porque esas son las pisadas que nosotros, hermano, estamos siguiendo. Estamos siguiendo el tratar de ser más como el Señor. ¿Ok? Ese es nuestra meta, ser como Cristo. Él es el varón perfecto, Él es el modelo, Él es nuestro blanco. No es el pastor, no es el anciano, no es el hermano, no es el amigo. No te trates de parecer a tu amigo, menos si no es un buen cristiano. El modelo es Jesús. Él es nuestro objetivo. Amén, su carácter, ser como Él era. Fíjese que hay mucha gente, hermano, que se va al mundo por un problema. Pasa un problema. Juan habla mucho del mundo, así que ahí se aguanta, ¿no? Porque todos estos 2 viernes pasamos está hablando mucho del mundo y Dios conoce el corazón, por algo ha de ser. Pero fíjese, hermano, que en los años que yo tengo pastoreando, yo he aprendido que hay gente que a veces se va al mundo y estando en el mundo, por un problema, pasa un problema y se van al mundo. Y estando en el mundo, alguien les pregunta: oye, ¿qué te hizo irte al mundo? Y le echan la culpa a alguien. Le echan la culpa a un pastor, a una iglesia, a un hermano, le echan la culpa a alguien. Error. El problema, que lo llevó al mundo no es por culpa de una persona X, ni es que ahora está en el mundo por culpa de ese problema, sino que ese problema lo que sirvió fue para revelar que el mundo siempre estuvo en su corazón. El verdadero cristiano no usa los problemas para irse al mundo. A menos que el mundo estaba aquí y por un tiempo yo disimulé que el mundo no estaba aquí. Ahora viene el problema y me voy al mundo, pero en realidad no me estoy yendo al mundo, sino que el mundo nunca salió de mí. ¿Me entiende? Un verdadero cristiano ante los problemas corre a Cristo, no corre de Cristo, sino hacia Cristo. Entonces, algunas veces vemos que hay gente que por una temporada deja el mundo. Tú visiblemente, de una forma visible, tú ves que esa gente no está en el mundo, pero de una forma invisible que tú no puedes ver, el mundo está en ellos. El mundo está en su corazón. Vámonos al verso 4. Y leemos hasta el 6. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
el que comete pecado. Ahora la pregunta aquí sería, ¿quién es el que no comete pecado? No hay nadie. Eclesiastés 7:29 dice que no hay nadie que no peque. O sea, todos los seres humanos somos pecadores. Entonces, lo que verdaderamente este verso significa, la palabra aquí griega para cometer se refiere a practicar habitualmente. En pocas palabras, lo que está diciendo aquí, que el que practica habitualmente el pecado, dice que no ha conocido a Dios, ni siquiera ha visto a Dios. ¿Ok? Esa es una marca de un creyente. Un creyente no es que no peca, sino que un creyente tiene una lucha contra el pecado. Está constantemente buscando la santificación en el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción de la ley. ¿Ok? Ahora, la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es buena, pero la ley de Dios nosotros no la podemos cumplir perfectamente. Entonces, la frase acá, que el pecado es infracción de la ley, ¿ok? No se refiere a que nosotros no transgredimos la ley, porque ¿quién no peca? ¿Quién no transgrede la ley? Todos transgredimos la ley. Aquí lo que se refiere es a una actitud constante de rebelión contra la ley. En el Antiguo Testamento se hizo mucho énfasis en la acción. En el Nuevo Testamento se hizo énfasis en la intención. Por eso en el Antiguo Testamento dice, no cometerás adulterio, la acción. Pero en el Nuevo Testamento Cristo dice, el que codiciare a una mujer en su corazón, ya cometió adulterio con ella. ¿Sí ve? El estándar se eleva todavía. ¿Sí? Mientras que en el Antiguo Testamento era necesaria la acción, en el Nuevo Testamento con la intención basta. Entonces todos somos por ende transgresores de la ley, pero no podemos vivir como si la ley no existiera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice que Él apareció en ese versículo para quitar nuestros pecados. Cristo murió para santificar al creyente y para quitar nuestros pecados. ¿Cómo podemos interpretar esto, hermano? Cuando nosotros, hermano, estábamos en el mundo, al timón de nuestro corazón estaba el pecado. Les dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia. Bajo la potestad del príncipe, dice, de los aires. ¿Qué pasó cuando nacimos de nuevo? Cuando nacimos de nuevo, el pecado es quitado del timón de nuestro corazón y ahora al timón de nuestro corazón está Cristo. Porque somos engendrados en el Espíritu Santo y venimos a ser una nueva criatura, y a partir de allí nosotros comenzamos ahora a desarrollar esa nueva naturaleza. Apenas en el discipulado pasado estuvimos hablando del tema de la santificación y aprendimos que cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestra nueva naturaleza es como una nueva naturaleza bebé, ¿sí? Que apenas va a comenzar a desarrollar su santificación. Por eso un recién convertido todavía comete errores y todavía falla. Y quizás si era un tremendo mal hablado, todavía ya convertido, de repente, pum, se le sale una palabra que no es correcta. ¿Por qué? Porque su nueva naturaleza es una nueva naturaleza bebé. Pero esa naturaleza, por medio del proceso de santificación, de lo que es lectura de la palabra, de lo que es oración, de lo que es servir, de lo que es congregarnos, de lo que es dar testimonio del Señor, esa nueva naturaleza bebé comienza a caminar hacia una naturaleza más adulta, ¿sí? Por eso los cristianos que tenemos 10, 15 años, 20 años en el Evangelio, nuestro nivel de santidad no debe ser un nivel de santidad de bebé, sino un nivel de santidad ya de adulto, donde ya tenemos claro que hay cosas que son desagradables a Dios, ¿no? Es vergonzoso y da hasta enojo que un cristiano de 15, 20 años, su santidad esté en un nivel de bebé. Ay, es que yo no sé si es que echarme una cerveza será malo. Yo no sé si ir a un baile a echarme una buena zapateada será malo, pastor. ¿Usted qué opina, pastor? Porque estamos en la libertad cristiana. O sea, ¿cómo es posible que su nivel de santidad siga estando en un nivel bebé? El nivel de santidad bebé lo tenemos cuando nacimos de nuevo, y nuestra nueva naturaleza era bebé y comenzaba apenas a nutrirse de la palabra del Señor, deseando la palabra del Señor, dice Pedro, como leche espiritual para nuestra vida. Pero 15, 20 años después, que salgas con como dicen los hermanos de Colombia, con todo respeto, que salgas con tu chorro de babas.
no sé si es una mala expresión, perdónenme, ¿no? Que, ay, pastor, ¿será malo? Que fíjese que le pegué a mi esposa, pastor, ¿usted qué opina? ¿Será malo? Es una santidad de niños que da coraje, hermanos, da coraje, ¿no? Ver a personas con ese nivel de ignorancia, ¿ok? Luego que dice acá, ¿estamos en qué verso, hermano? 4 al 6. El que permanece en Cristo, dice, no peca. ¿Por qué? ¿Quién está en el control, dijimos, de nuestro corazón? Está Cristo. Cristo está en nuestro corazón. No pecamos habitualmente, no nos deleitamos en el pecado. Tenemos una lucha contra el pecado. ¿Ok? Un autor, creo que fue un puritano, no estoy seguro, dijo que hay una gran diferencia entre el pecado que reina y el pecado que sobrevive. Son dos cosas muy diferentes. Antes de nacer de nuevo, el pecado reinaba en nuestros corazones. ¿Ok? Reinaba, es decir, Él mandaba. Él hacía lo que Él quería en nuestra vida. Pero ahora en Cristo el pecado solamente sobrevive. O sea, apenas si está todo desnutrido, todo, ¿verdad?, mal alimentado, pero hay una raíz de pecado y esa es la razón por la que todavía pecamos. Pero el pecado ya no reina en nosotros. Nosotros ahora estamos bajo la ley de Cristo, no la ley del pecado. Estamos muertos al pecado. El pecado no nos manipula, no nos maneja. ¿Por qué? Porque todo aquel que peca ni le ha visto, dice ahí, ni le ha conocido. ¿Ok? Repito, se refiere a gente que peca de una forma habitual. Vámonos al verso 7, hermanos. Hijitos, el apóstol Juan con su corazón pastoral, ¿verdad? Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Hijitos, nadie os engañe. ¿Por qué? Porque hay un grupo de falsos maestros seduciendo a los más débiles de la congregación y arrastrándolos tras esa falsa enseñanza que promovía mucha sabiduría, pero falta de moralidad. Su vida era realmente llena de pecado. ¿Okay? Vuelve la carga aquí el apóstol Juan contra los gnósticos. Y cuando dice la palabra engañar, nadie os engañe, significa a que alguien te lleva por un camino incorrecto. Eso significa. Usted debe estar alerta, ¿okay? Porque alguien te puede venir a desviar del camino. El camino es Jesús, el camino es Cristo, el camino es la gracia, el camino es la salvación por medio de la fe, que es un don de Dios. Entonces debemos estar firmes en el Señor. Vamos al verso 8 y 9. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El que practica el pecado es del diablo. El que no peca es de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Porque ya dijimos que nosotros pecamos. La diferencia entre pecar y practicar el pecado es abismal, ¿no? El cristiano peca porque, como dijimos, el pecado sobrevive. Cuando un cristiano nace de nuevo, el pecado no es erradicado totalmente de la vida de una persona y nos volvemos perfectos, no, pero el pecado ya no reina. Nosotros no nos deleitamos habitualmente en el pecado. ¿Quién fue el primer falso maestro que existió, hermanos, en la historia? ¿Alguien se acuerda? El primer falso maestro de la Biblia fue el diablo. Fue el primer falso maestro, fue el primero que trató de torcer lo que Dios había dicho. Es lo que hacen los falsos maestros el día de hoy, torcer lo que Dios dice y dar su propia opinión. Eso fue lo que hizo Satanás. Satanás le dijo a Adán y Eva, con que Dios os ha dicho. No, les dijo, no es así, sino que más bien sabe Dios que serán como Él y serán abiertos vuestros ojos. Entonces, aquí en esta parte, el apóstol Juan está obviamente atacando a los falsos maestros, diciendo que estos falsos maestros eran hijos del diablo, porque aunque profesaban mucho conocimiento y sabiduría, estaban en pecado.
Entonces, todo falso maestro de alguna forma es un engendro de maldad porque lo aprendieron pues prácticamente del primer falso maestro que existió. Aquí la palabra diablo, dice que los hijos del diablo, se refiere a la palabra, significa acusador, significa adversario o significa calumniador. Y lo que el apóstol Juan está queriendo decirle a los hermanos de la iglesia es precisamente que estuvieran firmes contra los falsos maestros, ¿verdad? Porque eran detractores de la palabra del Señor, eran los que criticaban el cristianismo, los que criticaban a la iglesia, los que criticaban a los hermanos, precisamente porque tenían esa influencia demoníaca. Pero les dice, les da el consuelo, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Ok? Entonces, nosotros los que somos de Dios no somos engañados por los falsos maestros, pero el que no es de Cristo será engañado. Por eso vemos que mucha gente es engañada por los falsos maestros. Si tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué se dejaron engañar? En el capítulo 2 aprendimos que Juan dijo que salieron de nosotros para que se manifestara que nunca fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros no hubieran salido de nosotros. Entonces eso es lo que está diciendo el apóstol Juan, ¿verdad? Tratando de animar a los hermanos. Les dice, ¿por qué? Porque la simiente de Dios está en nosotros. Los que somos nacidos de Dios no somos engañados porque la simiente de Dios está en nosotros. Está usando un lenguaje metafórico de lo que es una semilla, ¿no? Para dar una enseñanza. ¿Por qué? Porque la semilla es algo que se siembra en una tierra, de la misma forma que la palabra fue sembrada en nuestro corazón. ¿La palabra ha sido sembrada en su corazón? Sí, ¿verdad? Pero hay 4 tierras, hay 4 tipos de corazones. Están los que están sembrados junto al camino, están los que están sembrados en pedregales, están los que están sembrados en los espinos y están los que están sembrados en buena tierra. De esos 4 personas que oyeron el evangelio, solamente un grupo de personas eran verdaderos creyentes. ¿Qué pasa cuando la semilla es sembrada en buena tierra? Bueno, esa semilla nace. Y cuando la semilla nace, esto habla de que nosotros como cristianos comenzamos a cambiar. ¿Sí? Como dice Paul Washer, si alguien dice que nació de nuevo y sigue siendo el mismo, entonces no ha nacido de nuevo. Porque o sea, si una persona sigue en el pecado, entonces ¿de qué le vino a salvar el Señor? Si ya leímos que más arriba dice que precisamente fue del pecado que el Señor Jesucristo nos vino a salvar. Luego que la semilla nace en nuestro corazón, la semilla se desarrolla y la semilla da fruto. Y esto habla ya de una madurez, ya del carácter de Cristo que está siendo formado y moldeado en nosotros. ¿Cuántos de ustedes, hermano, podrían decirle a su pareja que le haga una crítica bien sincera para ver cuánto usted se parece a Cristo? O mujeres, que tu esposo te haga una crítica, te diga, bueno, te voy a decir cuánto te pareces a Cristo. Ok, tú dices, tengo 2, 3 años en el evangelio. Ok, te vamos a dar tolerancia porque estás todavía con una naturaleza bebé, con una santidad que apenas comienza a desarrollarse, una santificación. Pero personas aquí que tienen 15 años, 20 años en el evangelio, o sea, y que nosotros no nos vayamos pareciendo a Cristo conforme el tiempo va avanzando. Leí un libro, no me acuerdo de quién era, creo que era de C.J. Mahaney, y dice que si se supone que nosotros los esposos hemos sido llamados a parecernos a Cristo, con el paso de los años nuestras esposas deberían de sentir que de alguna manera están casadas con Cristo, ¿no? Es un ejemplo quizás hiperbólico y que se va un poco al extremo, pero tiene sentido, porque es en realidad a eso lo que nosotros fuimos llamados, a parecernos al Señor Jesucristo. Vamos a leer el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No te engañes. No te engañes. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. El amor de Dios primeramente nos salvó. Ahora ya somos hijos, por el amor de Dios somos hijos. Pero ahora, fíjate bien, ahora que tú ya eres salvo, el Señor te pide una señal.
Y esa señal de tu salvación es que amas a los demás. Los dos tipos de amores fue en lo que Jesús resumió la ley y los profetas: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. O sea, el primer amor de Dios nos salva, y luego el amor por nuestros prójimos da fe y legalidad que sí somos hijos de Dios. Una persona puede, hermano, desgañitarse diciendo que es cristiano y que el amor de Dios le ha salvado, y si no ama a los demás es mentira. Y cuesta amar a los demás. Pero el estándar es tan alto que no solamente te manda a amar a los demás de una forma no específica, sino que es tan específica que te dice aún a los que te aborrecen. ¿Y quién lo está diciendo? Quien murió en la cruz y vivió lo que predicó, diciendo desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los estudiosos de religiones, hermano, han llegado a la conclusión que Jesús está dentro de los más grandes maestros que han existido en la historia. Muchos de ellos dicen: no creemos que era Dios, y no creemos que... Dudan muchas cosas acerca de su deidad y de lo milagroso y de lo grande que Él fue. Pero una cosa que casi nadie pone en tela de juicio es que era un gran maestro, un gran enseñador de la palabra. ¿Okay? Entonces Él era un gran maestro, pero ¿sabe qué? Era mejor que Buda, porque Buda enseñó moral, pero vivió inmoralmente. Era mejor que Aristóteles, porque Aristóteles enseñó moral, pero según estudiosos se sentía atraído hacia los hombres. Era mejor que Mahoma, porque Mahoma, aunque habló moral, tuvo 4 mujeres. Y Jesús no solamente es el más grande maestro por la capacidad de enseñar, sino por la capacidad de vivir cada una de las palabras que enseñó. Entonces Él es el estándar. Él viene y nos dice: amen a los demás. ¿Cómo, Señor? Como yo os he amado a vosotros. Es un estándar altísimo. Y conforme avancemos lo vamos a ver más claramente. Le voy a dar un consejo. Cuando usted tenga un problema con una persona, búsquese a un buen consejero que lo ayude para resolver su problema con esa persona. ¿Y sabe cuál es el mejor consejero? Es el amor de Dios. Porque el amor de Dios te va a decir: perdona. Y si eres hijo de Dios, tienes que perdonar. Porque si no perdonas, entonces eso saca a luz que en una de esas no eres hijo de Dios. Vamos al verso 11 y 12. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pregunta el apóstol Juan. Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. El mensaje de Cristo es fácil, hermano: ámense unos a otros. No era un mandamiento nuevo, porque ya se había dicho en la ley. ¿En qué sentido era nuevo? ¿En qué sentido era fresco? En el sentido de que Cristo encarna el mandamiento y Él dice: amen como yo he amado, y Él pone su vida por sus amigos. Entonces, amar a los demás para nosotros como cristianos, hermano, no es opcional, porque si no, de lo contrario dice que entonces eres como Caín. ¿Okay? Caín se decía hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Se acuerda cuando llevó su ofrenda? Igual que Abel llevó su ofrenda. Hay mucha gente que puede pasar por hijo de Dios. ¿Se acuerda en la Santa Cena, en la última cena del Señor Jesús? Judas tomó la cena y el Señor se la dio, y no era hijo de Dios. Dice que era hijo del maligno. Y Caín, ¿sabe usted que mucha gente dice qué tenía de malo la ofrenda de Caín? La ofrenda de Caín no tenía nada de malo. ¿Sabe dónde estaba la maldad? No en su ofrenda, sino en su corazón. El corazón de Caín era malo, porque no provino su ofrenda de fe. La ofrenda de Abel provino de fe, y por eso fue llamado justo. Y entonces, ¿qué hizo Caín, hermano? Mató a su hermano sin Abel haberle hecho nada. ¿Sabe por qué? Porque la luz de Abel le molestaba, la justicia de Abel le molestaba, el carácter noble de Abel le molestaba. Y aquí hay una ley que en las iglesias muchas veces el que es natural
no soporta al que es espiritual. Le cae mal. Este es espiritual, este se la da de muy santurrón, este ahí va a empezar a regañarme. Ahí viene con el sermón otra vez. Y en el verso 13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hermano, no te extrañes si el mundo te aborrece. ¿Sabes qué te debe de extrañar? Si el mundo te ama. Porque si el mundo te ama, eso es una señal que tú no estás brillando la luz de Dios como debes amarla, como debes brillarla. Si tu luz es difusa, si tu luz es tan difusa que se confunde casi con los del mundo, si tu moral es tan baja que hasta uno del mundo tiene más moral que tú, entonces ahí es donde tú te debes de preocupar. Como decía alguien por ahí, no nos preocupemos si el mundo nos aborrece, sino si el mundo nos aplaude. Cuando el mundo nos comience a aplaudir, es señal de que nosotros no estamos brillando la luz del Señor como debemos hacerlo. Vamos al 14 y 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Ok? Hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos, dice la palabra. Muertos espiritualmente. ¿Qué fue lo que hizo el Señor por medio de nuestra regeneración? Nuestro espíritu fue resucitado. Y ahora tenemos nueva vida en Cristo. El que odia a su hermano es ¿qué? Homicida. Si ve, le digo, en el Antiguo Testamento se esperaba la acción, no matarás. En el Nuevo Testamento la intención es suficiente. No necesitas matarlo físicamente. Con odiarlo ya lo mataste. Por eso cuando usted oiga de un loco o loca que dice que él cumple la ley de Dios, asústese. Porque ¿quién de ustedes no ha tenido un pensamiento malo alguna vez? Todos. Con que le llames fatuo a tu hermano, dice que eres reo de juicio. Necio, tonto. Eso es lo que significa esa palabra. Vamos al 16 y 17, hermanos. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Qué más grande amor quiere usted, hermano? Que Cristo puso su vida por usted. ¿Qué mejor amigo que Jesús? La gente que ama a los perros dice que el mejor amigo del hombre es el perro, ¿no? Y quizás sí, de los hombres inconversos. Pero de nosotros los hijos del Señor no tenemos mejor amigo que Jesús, que Él puso su vida por nosotros. ¿A cuántos les gustan las ecuaciones, las matemáticas? O a nadie. Bueno, pues son difíciles, ¿no? Que hay que empezar allá a buscar el valor de una letra. 5 más x igual a 11. Entonces tú deduces, x vale 6, porque 5 más 6 es igual a 11. Es un quebradero de cabeza, ¿no? Pero le estoy preguntando esto porque el día de hoy le voy a enseñar una ecuación, la más bonita de todas, que aunque a usted no le gusten las matemáticas, le va a gustar. Le voy a pedir a ver si me la proyectan, hermanos. Una ecuación que traemos ahí, mire. Cristo es nuestro mejor amigo, de tal forma que si nosotros tenemos a Cristo más nada, tenemos todo. Pastor, no exagere. Sí, así es. Si tú entiendes esta simple ecuación, como decía Spurgeon, si para ti Cristo no es todo, entonces no es nada. Porque con Cristo es todo o nada. Y ahorita vamos a ver un mandamiento que confirma a cabalidad esto, que toda la vida del cristiano se resume en Cristo y en andar como Él anduvo. Ahora, si a usted no le gusta esta ecuación, porque usted dice, no, esta ecuación es muy legalista, es muy santurrona, entonces a usted le va a gustar esta ecuación que sigue. Pónganme la que sigue. Todo menos Cristo igual a nada. Usted dice, yo no quiero la primera ecuación porque Cristo. Esos hermanos no hablan de otra cosa más que de Cristo. Bueno, entonces prefiérelo todo y réstale
a tu vida Cristo, porque tú prefieres todo el mundo, lo material, tus sueños, tus metas, tus planes, tu vida, tu dinero, y cuando mueras obtendrás nada. Así que usted escoge. Ahora, gracias hermanos por la proyección. Ahora, este versículo dice algo bien desafiante, hermano, porque dice que así como Cristo puso su vida por nosotros, nosotros pongamos nuestra vida por nuestros hermanos. Y es un desafío terrible, que obviamente no es literal, porque usted se imagina, en primer lugar, Cristo puso su vida por nosotros porque su sangre tenía el poder de salvarnos, pero tu sangre no tiene poder de salvar ni una mosca. Entonces no es literal, se refiere simplemente a que nosotros, ¿verdad?, vamos a poner nuestra generosidad, nuestro amor, nuestro apoyo por nuestros hermanos, porque esa es una de las señales que somos cristianos. Señor Jesús, cuando oró por sus discípulos antes de ir a la cruz, en Juan 17 dijo: Señor, que estos se puedan amar, porque es amándose entre ellos que el mundo sabrá que tú y yo somos uno. Entonces el amor es una marca para nosotros. Vamos al 18, hermanos. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, como dicen por ahí, de lengua me como un taco, ¿no? Sino de hecho y en verdad. ¿Cuántas veces usted ha oído a un hermano o una hermana decirle la siguiente frase, y hasta ponen cara así solemne: hermano, hermana, yo le amo en el amor de Cristo? Yo he escuchado a mucha gente decirme eso. Sí, pero siempre y cuando, te debería decir, siempre y cuando, hermano, no tengamos un problema, ¿no? O sea, yo le amo en el amor de Cristo siempre y cuando no tengamos un problema, porque ahí ya no le amo. Lamentablemente somos así, somos emocionales. Usted sabe que Cristo no, el amor de Cristo no es un amor emocional, es un amor que es y ya. Él no empezó a decirnos y a enamorarnos con un montón de labia y lisonjas, no, Él simplemente puso su vida por nosotros. Yo he aprendido que el verdadero amigo no te anda diciendo seguido que te ama, casi nunca te lo dice, y cuando estás en un problema, ¡pum!, te lo demuestra. Ese es el verdadero amor. No sea usted tan emocional, hay gente demasiado emocionista. Ay, amiga de mi alma, con usted hasta la muerte, amigas del dedo pinky. Oh, hermano del alma, contigo, si tú te va mal, yo te ayudo, y si fulano se pelea contigo, yo te ayudo, vamos a pelearnos contra él. Mucha emoción, pero cuando llega la acción, por eso dice aquí: no amemos de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, menos palabras y más acciones, lo que está diciendo aquí, porque decir te amo pues es fácil, pero practicarlo y vivirlo, para eso se necesita tener convicciones cristianas verdaderas en nuestra vida. ¿Okay? Y a todos nos cuesta, hermano, a todos nos cuesta. Aquí hay unos que quizás por su carácter o por su naturaleza son más amables. Gracias a Dios por eso, pero habemos otros que nos cuesta y tenemos prácticamente que ir en contra de nosotros mismos para amar a los demás. 19, hermanos, verso 19 al 21, ya terminé. Dice: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Dice: y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Ok? En esto conocemos que somos de Dios, hermanos, en que nos amamos unos a otros y nuestro corazón no nos reprende. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, acuérdese que usted no conoce su corazón. ¿Quién conoce nuestro corazón a cabalidad? Es Dios. Entonces, nosotros como cristianos algunas veces podemos dudar de nuestra salvación, porque aquí el contexto que está hablando es de salvación. Dice que es el amor de Dios por el cual hemos sido salvos y ahora estamos seguros en Él, por el amor de Dios, porque Él nos amó a nosotros. Entonces Dios sabe que nosotros en nuestra humanidad, Dios sabe que de repente uno puede dudar. No sé si a usted le ha pasado: oye, yo seré salvo, porque somos humanos, ¿no? Y todavía tenemos emociones en nosotros. Entonces el Señor en su palabra, Él nos asegura que estamos bien en Él. Romanos 8:1.
sea, por eso no se deje llevar por su corazón ni por sus emociones, déjese llevar por la palabra. Entonces mire lo que el Señor nos dice acerca de nuestra salvación y de nuestro corazón. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es nuestra confianza, es la palabra, que el Señor es el que nos dice a nosotros, que si nuestro corazón no nos reprende, entonces nosotros tenemos confianza para con Dios, de que estamos seguros en Cristo. Esta confianza en Dios echa fuera nuestra propia condenación, de que uno puede tender a decir: yo no sé si verdaderamente seré salvo por cualquier cosa. Quizás un día tú te enojas y tienes una reacción incorrecta y tú te empiezas a reprender a ti mismo y comienzas a decir: wow, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Mira, le alcé a los niños la voz de una mala manera, yo creo que yo ni soy cristiano. Felicidades, eso significa que sí eres. No, porque hay en ti esa contrición, ese redarguir. Inmediatamente tú comienzas a reprenderte a ti mismo y a decir: bueno, no está bien lo que yo estoy haciendo. Es como cuando tomamos la cena del Señor. Mucha gente dice: ¿qué debo hacer para ser digno para tomar la cena del Señor? No puedes hacer nada para ser digno para tomar la cena del Señor. Es precisamente tu indignidad la que te hace digno. Señor, aquí vengo, soy humano, soy pecador, perdóname, Señor, yo no soy perfecto. Todo este bimestre que no hemos tomado la cena, yo he fallado, he pensado, he dicho, he cavilado alguna cosa mala. No soy digno. Y cuando tú estás reconociendo tu indignidad, eso te hace digno. Porque es por la sangre de Jesús que nosotros podemos llegar a la mesa, no por nuestras obras, no por nuestros méritos. Mire lo que dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El corazón, dice Jeremías 17:9, es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Por eso no se deje, hermano, engañar por su corazón. Hay mucha gente que en las buenas le hacen un montón de promesas al Señor. Cuando se les arregla el problema, se les olvida. ¿Qué pasó? Su corazón los engañó. Su corazón los engañó. Vamos a la última parte ya, los últimos 3 versos del 22 al 24. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Obviamente esa parte, que todo lo que pidiéremos a Él lo recibiremos, lo tenemos que entender en su contexto. Todo lo que pidiéremos de acuerdo a la voluntad del Señor. Aquí acuérdese que todo no siempre significa todo en la Biblia, porque si aquí todo significara todo, entonces yo podría pedir cualquier cosa, que se muera alguien que me cae mal, Señor, y el Señor estaría comprometido a contestarme. Pero aquí todo no es todo lo que yo quiera, sino todo lo que obra de acuerdo a la voluntad del Señor. Ahora, aquí vamos a confirmar la ecuación de la que estuvimos hablando, que Cristo más nada es igual a todo, porque mire lo que dice: y este es su mandamiento, que creamos en su Hijo. Mucha gente está, hermano, en una tortura. Ay, ¿qué mandamientos de la ley guardaré? ¿Qué mandamientos de la ley no guardaré? Aquí está el mandamiento. El mandamiento es que creas en su Hijo. Porque Cristo más nada es igual a todo. Él es la salvación, Él es la vida eterna. Todos somos transgresores de la ley por naturaleza. Si tú dices: ¿qué mandamientos guardaré para ser salvo?, no vas a poder guardar ninguno, porque nadie jamás ha podido guardar la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Si la salvación fuera porque tú digas: voy a guardar estos mandamientos, entonces ¿para qué vino Cristo? Si Cristo precisamente vino a anular el acta de los decretos que nos condenaba. Esa acta que era un ayo, un babysitter de las personas mientras Cristo venía, que solamente cuidaba y regulaba el pecado, que decía que era pecado, pero que no decía: aquí está la fuerza, yo te la doy para que lo venzas, o esto es lo que tú tienes que hacer para que venzas el pecado.
Entonces, ¿cuál es el mandamiento, hermanos? Quiero hacer énfasis acá porque hay gente que se confunde. Y este es su mandamiento, que creas en su Hijo. Esta es la salvación, esta es la vida eterna. Jesús es nuestra salvación. Y vamos a ver por último Romanos 8:16, porque el Espíritu Santo en nosotros nos da esa confirmación. Es triste que muchos cristianos en estos tiempos están bastante atormentados un cristiano, hermano, que está atormentado porque no sabe qué hacer para ser salvo, no es cristiano. Porque nosotros ya somos salvos en Cristo. No, ¿y ahora qué le añado? ¿Qué hago? Voy a empezar a hacer esto, y se empiezan a poner yugos que después de unos 6, 7 meses, 1 año, 2 años no lo pueden aguantar, porque fue de esos yugos que el Señor nos vino a quitar de encima. ¿Ok? Cuando mire lo que es la salvación, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Está? ¿Por qué? Porque estamos bajo un mandamiento poderoso. El mandamiento es creer en su Hijo. Qué pasaje tan lindo. Vamos a orar.